bienvenidos, ¿cómo les va? Comienza Consentido Público del último día de la semana. Fin de semana largo. Así que más fiu todavía, más mejor todavía. Prepárate algo rico para la leche. Come algo rico. ¿Qué comemos, indio? ¿Qué comemos? Café con leche con medialunas y sin unas ricas tostadas. Lo que tengas en casa, la idea es participar del programa desde casa, 1 hora y media, con la mejor información, el mejor equipo periodístico y vos del otro lado. ¿Empezamos? Un testigo del caso Ferreira, que tenía que declarar ayer por la mañana, estuvo desaparecido 24 horas. Anoche apareció maniatado en Avellaneda y afirmó que, aunque sea muerto, voy a ir a declarar. Bueno, vamos a meternos con este tema que estuvo en vilo a la información todo el día, no todo el día de ayer y hoy. Hugo Chávez y Enrique Capriles cerraron su campaña política en Venezuela. El presidente afirmó que la avalancha bolivariana viene recorriendo el país. Por su parte, Capriles llamó a sus simpatizantes a movilizarse para ir a votar. Vamos a tener una telefónica. El lunes próximo se cumplirán 6 años de la tragedia del colegio Ecos. En memoria de los 9 chicos fallecidos y una profesora se recuerda el Día de Estudiantes Solidario. Vamos a estar charlando con padres dos padres de dos víctimas de la tragedia. Y además vamos a estar actualizando todo lo que tiene que ver con Alfonso Severo. Finalmente, por suerte, apareció. Vamos a contarte las últimas noticias con respecto al tema. El conflicto salarial entre Gendarmería, Prefectura, en fin, también vamos a estar actualizando. Está terminando, se supone, la reunión entre Bullrich y los pibes designados como delegados de las escuelas técnicas porteñas. Vamos a también contarte qué pasa con eso. En fin, toda la actualidad, te repito, la tenemos aquí en el programa. Vamos con las vías de comunicación, Martíncho. Cómo no, www.tvpublica.com.ar es nuestra página web. Allí tenemos absoluta y totalmente toda la información que necesitamos. @tvpublica.com.ar, nuestro Twitter. El Facebook es Consentido Público. Nos buscas ahí fácil, nos encontrás. Y nuestro mail es consentidopublico@tvpublica.com.ar. Bien. Silencio. Vamos a compartir ahora lo que tiene que ver con la aparición de Alfonso Severo. Te contábamos ayer, más o menos 24 horas estuvo desaparecido. Apareció 2 de la mañana, atado con precintos, muy nervioso, en Avellaneda. Y lo cierto es que en la entrada de lo que era la declaración, justamente por este intento de secuestro, o este secuestro que se había llevado adelante, hizo declaraciones a la prensa. Vamos a ver algunas. Que me encuentre para el culo. Hace 3 años que estamos penando por todos lados. Ahora somos responsables nosotros también de esto. Siempre fuimos responsables nosotros de las bandas, de todo lo que sucede en Ferrocarril, de todo lo que están pagando para hacer bandas. Seguimos siendo responsables nosotros. Hace 3 años dijimos que iba a haber un muerto en Ferrocarriles. Lo hubo. Nosotros no fuimos los primeros porque tuvimos suerte, yo y mi hijo. ¿Ahora qué? Ahora vamos a seguir siendo responsables cuando peleé por todos lados y hablé con un montón de gente. Los únicos que me apoyaron en todo esto fue la policía. Todo el mundo habla mal muchas veces de la policía, pero siempre me estaban apoyando. Había gente que me apoyaba, venían a verme acá, iban a donde estaba yo. Siempre fue así. ¿Y ahora qué? ¿Cuánto más? Me querían muerto a mí. No sé qué es lo que pasa. Alguien tiene que hacer algo. Desde el gobernador, de la presidenta, le dije, si tengo que irme al país, que me digan, no, me dan una visa y me voy. Dejo de joder. Pero el mensaje no fue para mí. El mensaje fue para la presidenta. Se tienen que dar cuenta algún día. Alguien recién me decía, muchacho, ¿qué pasó? Hace 3 años que no podemos, no nos da bola a nadie. Las bandas siguen actuando, los delincuentes siguen actuando y los tipos siguen poniendo plata. ¿Y toda plata de dónde? Que me lo vengan y me lo digan a mí. Ya está. Dije siempre. Cálmate, Alfonso. Dije siempre, van a traer a un hombre a la casa, aunque sea muerto. Pero no van a traer nunca un cachivache acá. Bueno, parte de las declaraciones, visiblemente conmocionado, movilizado. Lo cierto es que también Julio Alac hacía declaraciones con respecto a la aparición, por suerte, con vida y aparentemente sano y salvo de Severo. Vamos a ver un fragmentito de lo que decía. Está denunciando
que se está creando una suerte de situación institucional delicada para amedrentar a la Presidenta de la Nación y para amedrentar al Gobierno y al Parlamento para que no avance en un acto decisivo como es dar por cumplido el 7 de diciembre el proceso de desinversión que hasta el 7 de diciembre tiene que culminar y cumplir el multimedio Clarín. Le agradezco a Severo sus palabras y le agradezco a Severo la información que proporcionó, que esto podría ser su privación de la libertad, una manera de amedrentar a una presidenta que se ha caracterizado siempre por una enorme valentía que le permitió llevar adelante un programa de transformación inédito en la Argentina junto a Néstor Kirchner. Bueno, aparte de lo que decía entonces, ¿cuáles son las novedades, Mariana, si es que hay novedades con respecto al tema? Estuvo declarado durante alrededor de 6 horas en la Fiscalía de Avellaneda como consecuencia, bueno, de la situación que vivió en las últimas 24 horas. Apareció cerca de las 11 de la noche de ayer, descalzo, maniatado, algo golpeado en la zona de Herli. Lo encontró un empleado del Diario Popular que se comunicó con el 911 y dio a conocer la situación, lo reconoció. Él contó que fue interceptado por 2 hombres en moto que iban armados. No tiene claridad de dónde estuvo porque estuvo encapuchado, ni reconoce a los secuestradores, esto es lo que dice, y que le dijeron que se dejara de joder con los ferrocarriles. ¿Quién es Alfonso Severo? Alfonso Severo trabajó durante 30 años en los ferrocarriles. Él llegó a tener un cargo de gerente y en el año 2009 él contó que fue echado y él adjudicó a que fue echado justamente por una patota que funcionaría dentro de la Unión Ferroviaria. Él tenía que declarar ayer en el juicio que se sigue por la muerte de Mariano Ferreira y en ese marco es que se produce esta desaparición. Él había sido la primera persona que declaró al día siguiente de la muerte de Mariano Ferreira. Se presentó voluntariamente en la Fiscalía, dijo que había visto dónde se guardaban las armas, vinculó en su momento incluso el crimen de Mariano Ferreira con una patota vinculada al dualdismo. La investigación que se hizo judicial no pudo corroborar algunos de los datos que él dio en aquella declaración. Se supone que tiene mucha información de adentro, ¿no?, del funcionamiento de la Unión Ferroviaria, que es el sindicato que encabeza José Pedraza, que es el principal implicado en el crimen que investiga la muerte de Mariano Ferreira, justamente como instigador de ese crimen. Esto es como si fuese el dibujo por el cual está vinculado Severo con el juicio y esta desaparición, que él dice que es como un mensaje a la presidenta y de ahí surge la declaración de ALAC diciendo, bueno, hay que investigarlo por un lado, vinculándolo a la implementación de la ley de medios como una sensación de desestabilización. Esa es la interpretación que hace ALAC de las palabras que hizo Severo. A ver, ¿por qué Severo también había sido protagonista de otro atentado también extraño en su casa? Él y su hijo han relatado en las últimas horas que ellos vienen siendo víctimas de distintos atentados, amenazas, hostigamientos, que tienen que ver con... Severo también dio testimonio para un libro que habla sobre el asesinato de Mariano Ferreira y tendría que ver con la información que él conoce del funcionamiento de adentro de la Unión Ferroviaria. Esto es lo que la familia, tanto él como Gastón, su hijo, estuvieron diciendo las últimas horas. Gracias, Marian. Vamos ahora a pasar al conflicto salarial. Prefectura y Gendarmería siguen con este paro o esta protesta en realidad, porque lo cierto es que por suerte dieron marcha atrás con esta amenaza inicial que había tenido con abandonar puestos de trabajo. Finalmente, en este caso no han dejado ninguno de sus puestos de trabajo aparentemente, pero lo cierto es que los reclamos continúan. ¿En qué instancia están, Alfred? La movilización bajó, la intensidad de la movilización ha descendido pese a que se trata en lo posible de alentarla a que se incremente la protesta. Fíjate que ha bajado tanto que incluso en algunos medios ponen, bueno, están en protesta, pero un sector de la Gendarmería en estos momentos está en la ruta tratando de evitar que sea cortado por una manifestación de trabajadores estatales. Me parece que aquí lo que está viendo es un marco de negociación que obviamente que hay referentes de la prefectura, de Gendarmería, que están protestando por un tema salarial. Ahora bien, me parece que
hay casi coincidencia incluso en el gobierno que el reclamo inicial fue legítimo a partir de malas liquidaciones de salarios y una estructura salarial que hay en la Fuerza de Seguridad muy compleja. Pero bueno, eso es conocido. Me parece que ahora se está abriendo otra instancia, que es si hay un marco de negociación y hay pequeños grupos que mantienen cierta protesta y cierto discurso, me parece que ahí ya pasa a otra instancia, porque toda Fuerza de Seguridad, nos guste o no nos guste, digamos, así tiene cadena de mando y es autoritaria y es vertical. Así funciona. ¿Qué sé yo? Si será bueno, será malo. Así funciona acá como funciona en todo el mundo. No hay una cuestión, bueno, vamos a innovar sobre cómo son las fuerzas de seguridad. Vamos a hacerlo de otra manera. Entonces, ya cuando pasa esta otra instancia, ojo que ya no estamos hablando del tema salarial, no estamos hablando ya cuando ya pasan 3 días, 4 días, hay un grupo que está en rebeldía frente a las autoridades que es, vuelvo a repitarte, vertical, autoritario, bueno, ahí ya es otra historia. Me parece que esto es uno de los puntos esenciales para analizar a partir de ahora qué es lo que pasa en Gendarmería, en Prefectura o en cualquier otra fuerza de seguridad. Si hay subalternos que se rebelan a sus mandos superiores o mandos superiores, que también esto hay que analizarlo, alientan estas protestas, me parece que ahí hay un elemento esencial a analizar e intervenir el poder político. La Presidenta de la Nación es jefa suprema de las Fuerzas Armadas y por consiguiente también de la Fuerza de Seguridad. Entonces, no me parece que es un análisis liviano en la actual situación, decir es solamente un tema salarial. Me parece que aquí adquiere otra dimensión y que me parece que la intervención tiene que ser clara, precisa, precisamente para preservar la autoridad y la cadena de mandos. Gracias, Alfred. ¿Hay novedades con lo que pasó? Bernie dijo algo, en fin, estaban en plenas negociaciones. Siguen negociaciones. Siguen negociaciones. Ok. Vamos a una efeméride que tanto a Martín como a más de uno le provoca mucha nostalgia, con todo el respeto del mundo, te lo digo. No, claramente. Hace un año nos enterábamos que fallecía Steve Jobs. Para algunos a lo mejor solo significa el señor que hizo unas computadoras con una forma de manzanita comida. Pero es algo más que eso. Steve Jobs pertenece a una generación de empresarios que tuvieron la forma de ver el negocio como algo más. Cuando el final de los 80, comienzo de los 90, las .dot, como se las llamaba a las empresas que tenían que ver con internet o con tecnología, comenzaban a tener debacle, a Apple también le fue igual, aparece Jobs y con una filosofía propia de empresa y de amistad con el consumidor, comienza a generar una corriente que hasta el día de hoy, la verdad, no fue superada por ninguna de las otras empresas que se dedican a esto. ¿Y por qué? Porque el tipo tenía una manera de ser, un carisma especial, casi te diría, rayano con un pastor evangelista. Porque sí, y justamente, de hecho, la forma de llevar la tecnología y los avances tecnológicos y los diferentes tipos de aparatos que hacía Apple, se hablaba de evangelismo, se le decía así, se le llamaba evangelismo Apple. Está loco. ¿Pero por qué? Porque pretendían que todos compraran los productos. No, allá de eso, porque no, generaba... pero el término evangelizador refiere a otra cosa, me parece, a esto de ir predicando como una nueva filosofía. Es que de eso se trata. Pero es una máquina, Martín, ¿no será mucho? Digo. No, bien. Cualquiera puede enloquecer, Martín, te juro que te entendemos. Sí. No, te entendemos en serio. Muchas gracias. Y además la Porque empresa... si la tecnología, digamos, tiene otro mundo. Si uno Por eso. desconoce la tecnología, hay que escuchar. Obvio que hay que escuchar. No, eso sí, pero evangelizar aplicado a una máquina no es mucho. Bueno, no es a una máquina, es justamente a un concepto. Él aplica un estilo de vida. Se vendía, sí, es que Apple, ser Apple user no era una cosa, sobre todo en los 90, no era una cosa para cualquiera. Era la máquina más cara del mundo. No las podía comprar cualquiera. Tenía un diseño que iba 15 años adelantado de cualquier otra máquina. Un genio, y la gente le pagaba. Y encima la gente, sí. Es buenísimo. Vos podés entender el fenómeno. El estilo figurado está diciendo lo de evangelización. Sí, bueno. Es así. Sí, me tengo que No, gracias, sí. yo te cuento,
Pero así es, Ganar porque una- las grandes marcas, Claro. las grandes marcas mundiales buscan eso, precisamente, lo que hizo Steve Jobs. Claro, un genio, por eso te digo, o sea, un genio de los negocios, básicamente, ¿sí? No solamente. Ganaba No unos solamente. pesos. También genera Ganaba una- unos pesos. Generó como decía. Unas una manguitas persona. se hacía. Está bien, pero imagínate, la No aparición tenía- del no primer tenía iPhone prepago. tuvo 48 horas de cola de gente esperando que abran la tienda para comprar un teléfono. Pero ¿por qué hacen cola por iPhone Explícame, y no por otro? Porque hay gente que tiene No, tiempo para pero hacer porque eso, te lo estoy Alfred. explicando. Pero, perdón, agarrá Pero la por eso es un lista- genio del Si marketing. agarrás la o lista sea, de Mostrá bestseller tu de hoy, teléfono, Osvaldo. si Claro. agarrás la lista de bestseller de hoy, los 3 primeros son el libro que está leyendo Mariana, ¿cómo se llama? la señora Las erótica. sombras de Grey. No, Es incomparable. No tiene nada que ver. Bueno, No tiene nada que ver. Que lo compre mucha gente. Claro, no que sé. mucha gente haga No es cola. comprar digamos. solamente, no es una compra No de un te- teléfono. ¿Por qué se genera la identificación con los productos de Steve Jobs y no con otros? Marketing. No. Por marketing. Hay Y los calidad otros no hacen también. marketing. Digamos, las otras empresas no Claro, hacen la- marketing. también. Pero Y- ¿por qué es más exitosa? Pero por eso No, bueno, digo porque que es- hay alguno que tiene una mejor y más adecuada, o más carisma, Yo, o más claro, llegada, yo digo, digamos, es hay un montón de genio, cuestiones. Es un genio, eso de no se los cuestiona, negocios, pero digamos... ha dado a Porque la tiene un tecnología mensaje muchas evangelizador cosas. sobre su producto. Sí, Exactamente. Después Que no lo hizo ninguna otra empresa. No, es cierto, esclavizó gente, sometió gente a esclavitud Steve Jobs. Hay denuncias de que sometió gente a esclavitud en otros países donde compraba mano de obra regalada, por casi mano de obra esclava. Digo, En China. Digo, ahora que ahora los medios, porque se murió, digan que fue maravilloso y que el nuevo renacimiento de Steve Jobs, es una broma, porque si no hubiera sido Steve Jobs, lo hubiera creado otro. No importa, le tocó a Steve Jobs. Le tocó a Steve Y Jobs, hoy se pero- cumple un año de su muerte. Está bien, pero vos lo lamentás. No lo lamento, lo extraño, porque realmente Apple dejó de ser la empresa que era. ¿Por qué? Y porque no es lo mismo, la genialidad del tipo... ¿Y en qué era- te cambia tu vida, Pero Apple? sí. Y Pero mucho, hubo- yo hubo estoy un montón de prácticamente productos. ligado Sí, a... él es Hubo un un montón Apple de, Boy. No, pero tiene un montón cosas de buenas. nuevos productos en este último Sí, año y que... no va a cambiar. Digo, la excelencia que tiene la empresa la va a seguir teniendo. Y, por ejemplo, una cosa que lamento que no puedan ver, pero justamente... El las, Siri. las empresas que como Apple diseñan y proyectan y desarrollan tecnologías que tienen 15 años de adelanto, marcan una tendencia a, por ejemplo, cosas que ni te imaginas. El día de mañana vos decís, bueno, Dios no lo permite, ojalá nunca, pero cuando te toque ir a un tomógrafo Me computado... está matando, hace no, algo, por favor, sacámelo de acá, no. echámelo, Automógrafo. pero echámelo ya. Tranquilo, tranquilo. Pará, Igual, puede ser para, un diagnóstico claro, puede digo, ser de rutina, una de rutina. pavada. Echámelo. Pero vos, para vos, entonces, Bill Gates es irrelevante. No, son gente que ha cambiado muchísimo. Bueno, en materia cambiado. tecnológica. Ya está, Viste, hemos ya está, logrado. ya Ya lo logramos, estás ya. evangelizando. Ya está, Vamos ya a lo alguien que logramos. para él sí realmente cambia la vida de la gente. En este caso es un director teatral puntualmente con un clásico del teatro. Fue a ver Jettatore, Don Osvaldo Quiroga. Tema de reflexión para el grupo. Así, hay que hacer así, En Jettatore. serio, haceme acordar que tengo monedas acá que se me las voy a olvidar. Tema de reflexión para el grupo. Viste que de pronto alguien dice, no, pero si no me las olvido, ¿de dónde le estoy pidiendo algo? De amiga. Mucha plata, ¿eh? Es una fortuna. no, son unas El tema es monedas. que le sirven para el colectivo. Faltan monedas, ¿eh? No sé, quiero decir, No sé, a mí me dieron todas de 2 pesos que no sirven para un pomo, no Sí, sirven sí, para el sí, parquímetro, sí. no sirven para el colectivo, para esas Sí, para cosas el no kiosco. sirven. ustedes habrán vivido quizás una costumbre terrible, pero terrible, en serio, de decir que alguien es yeta. Uf. Entonces te tocas algo para Izquierdo. Si vas a tocar algo que sea izquierdo, Claro, siempre izquierdo. en este caso. Entonces te tocas algo para contrarrestar la yeta. Ahora, ¿no te imaginas el daño que le podés crear a alguien en su propia vida? ¿Cómo le podés destruir la vida? En el periodismo hay nombres que se dice que son yeta y realmente les ha perjudicado mucho la vida. En el mundo del espectáculo. ¿Por qué? Porque se va creando una idea donde el que supuestamente es yeta termina convirtiéndose. Suponete que yo estoy hablando y se cae un farol. Entonces, alguno de nosotros pasa a ser yeta porque se cayó el farol. Después empiezan las anécdotas, comienza el rumor, sigue el rumor y todo es un desastre. Cuando el 30 de mayo de 1904 Gregorio Laferrer estrenó Jettatore, cuenta la historia de Don Carlos. Entonces, es yeta, lo convierten en yeta. ¿Pero quiénes lo convierten en yeta? Ahí están las imágenes. Aquellos que no querían que el amigo obtuviera el lugar en esa casa de parásitos. ¿Por qué digo casa de parásitos? Porque muestra muy bien, pero muy bien, una clase terrateniente
que no hacía nada en la vida, pero en serio, nada. Uno ve la obra y es muy divertida por eso, quizás, porque nadie hace nada. Están Viven de allí. rentas. Claro, exactamente. Don Lucas es el que convierte en Jetta. Viven de rentas y entonces están las nenas. Lucía, que es una chica, una hija que es Malena Figó, que está allí y quiere casarse con uno que le gusta, que sería el primo. Pero el padre quiere que se case con Lucas, que es Jettatore. Lo convierten en Jetta. Bueno, ese es el punto. Está muy bien interpretada, pero muy bien interpretada por Mario Alarcón en el papel de Don Lucas. Miro para no olvidarme de ninguno. Malena Figó, Lidia Catalano, gran actriz Lidia Catalano, Claudio Dapasano en Pepito, todo el elenco. Ahora bien, uno dice, ¿por qué Agustín Aleso, que es un genio del teatro, hizo una apuesta tan tradicional? Bueno, no importa, si podemos leer la obra desde otro lugar, podemos decir que es una clase parasitaria y no quieren que nadie ingrese a esa clase parasitaria si no proviene a la vez de esa clase parasitaria, la obra me parece que cobra otro lugar a partir de esa lectura. O sea, Agustín Aleso la dirige de manera costumbrista, como si fuera 1904, lo hace muy bien y el público se divierte, que no es poco. Y Mario Alarcón, excelente. Así que no convertir nunca más a nadie en Jetta, es lo que pensé cuando terminó la obra de Gregorio Laferrer, que vi en el Cervantes y que la había leído junto con Locos de Verano y otras obras de Laferrer. El gran comediógrafo argentino de ese momento, ¿no es cierto? Una nueva lectura requiere la obra. Las desgracias que sería convertir a alguien en Jetta, por un lado, y una clase parasitaria que no quiere que nadie ingrese. Como no quiere que nadie ingrese, que mejor convertirlo en Jetta. Entonces no ingresa más nada. Se acabó, listo. La obra va de jueves a sábados a las 21 horas y domingos a las 20:30. La platea, 50 pesos. Esto es como para que tengas una idea de lo realmente convenientes que son los precios en este tipo de teatros, de este circuito de los teatros de la ciudad, entre otros. Y lo cierto es que vas a ver un clásico dirigido por otro clásico como Agustín Aleso, así que vale la pena verlo. Recomendado por Don Osvaldo, Sí, así que es absolutamente. divertida. Vamos ahora, seguramente él no puede ir al teatro, sería bueno invitarlo, pero está viendo otro espectáculo de dimensiones magníficas, por lo menos cuando ayer veíamos lo que era el cierre de campaña de Chávez. Él está en Venezuela, se llama Pedro Briguer y tenemos una comunicación para que nos cuente cómo viene el panorama. Pedro, Federica te saluda, ¿cómo va? Muy bien, Federica. Efectivamente, yo estoy viendo otro escenario. Uno podría hablar del teatro porque la política muchas veces es un teatro. Y el escenario montado ayer por los seguidores de Chávez fue realmente impactante. Pocas veces he visto tanta gente en las calles en un país, tomando en cuenta que el domingo Enrique Capriles, el candidato opositor, había llenado la avenida Bolívar, la avenida central acá en Caracas, y decían ellos mismos que había cerca de 1 millón de personas. Ahora bien, si el domingo efectivamente hubo 1 millón de personas en el cierre de campaña de Capriles, ayer en Caracas hubo entre 6 y 7 millones de personas en el cierre de campaña de Hugo Chávez. No hay foto que pueda dar la dimensión, porque no se puede construir una imagen salvo desde el cielo que permita entender cómo llenaron 7 avenidas con una multitud impresionante. Hasta tal punto fue impactante esto que los medios opositores a Hugo Chávez no mostraron ninguna foto desde aire. Todo lo que mostraban eran fotos de Hugo Chávez con gente atrás que no se podía percibir cuánta gente había. Ningún diario opositor hizo una toma aérea para mostrar esas avenidas repletas de miles y miles de personas. Era imposible moverse en el centro de la ciudad. Desde ayer comentaba en el noticiero del canal, yo tuve que volver del centro de la ciudad al hotel donde estamos parando, caminando, porque no pude entrar al subte, porque por más que la gente empujaba y empujaba, eran miles de personas que pugnaban por entrar al subte, no lo pude hacer, y eso que tengo mucha cancha de usar los codos, no lo pude hacer, no encontré ningún taxi, no encontré las mototaxis, no pude volver, era impresionante. Ahora, yo no digo que esto vaya a adelantar el resultado del domingo, difícil saberlo, pero si uno mira la proporción de gente que sacó Capriles el domingo y la multitud que se movilizó ayer, y uno piensa que todos estos son efectivamente votantes, uno podría pensar que, sin lugar a dudas, Chávez el domingo gana las elecciones. ¿Es obligatorio el voto en Venezuela?
No es obligatorio y se calcula que va a votar cerca del 75% de la población. Hay un hecho muy interesante porque hay una politización muy grande en este país y esto es uno de los grandes méritos de Hugo Chávez, para bien o para mal, ha logrado una politización muy grande que va a que acá se discuta de política en absolutamente todos lados. Y además otro elemento muy importante tiene que ver con el sistema electoral. Chávez construyó un sistema electoral que es considerado de los mejores del mundo. Es más, el mismo Jimmy Carter, expresidente de los Estados Unidos, que se dedica a monitorear procesos electorales en el mundo, dijo en una entrevista hace pocos días que él monitorea elecciones en 92 países y que el sistema electoral venezolano, él cree que es el mejor del mundo. ¿Pero qué se entiende por mejor? ¿Por qué es mejor? Porque construyeron un aparato tecnológico, según lo que dicen los expertos, yo no soy un experto, pero por supuesto Jimmy Carter lo es, inexpugnable, que no se puede hacer fraude, hay un proceso bastante sencillo de votación, pero con alta tecnología. Yo estuve en otros procesos electorales en el pasado, y donde todos los técnicos que se dedican a este tema dicen que no se puede hacer fraude, que es imposible hacer fraude con esta tecnología y con este método de votación. Si tomamos en cuenta que en muchos países de América Latina hay denuncia de fraude, que en México todavía se sigue planteando que hubo fraude en las últimas elecciones, que la gente vota 2 veces, que las boletas son truchas, o sea, todo tipo de métodos, como acá todo está con alta tecnología, no se puede llevar boletas en el bolsillo, no se puede cambiar ninguna boleta a mano, o sea, hay muchos mecanismos de control que llevan a una persona como Jimmy Carter, que reitero, se dedica a monitorear procesos electorales, a decir que es el mejor sistema que hay en el mundo. ¿Y por qué circula esta versión a veces de la posibilidad de un fraude? ¿Por qué es un rumor que uno suele escuchar en torno a Chávez, sobre todo? Se me fue. Pero muchas encuestas y las encuestadoras cada vez ocupan un lugar más importante en la política, Federica. Cada vez más nos guiamos por lo que dicen las encuestas, cada vez los políticos piden más encuestas, piden imagen suya, recibimos por teléfono casi a diario encuestas donde te preguntan ¿qué opina usted de este político? ¿Qué opina usted del otro? ¿Le parece bien lo que hace el gobierno de la ciudad? ¿Le parece bien lo que hace el gobierno nacional? Entonces estamos todos pendientes de las encuestadoras que construyen realidades políticas y a veces muy ficticias. Uno podría recordar lo que fueron las últimas elecciones en Colombia, cuando se hablaba de un empate técnico entre Juan Manuel Santos y Antanas Mockus, el dirigente opositor, y terminó ganando Santos por un gran margen de votos. Y eso fue construido. Durante casi todo el año, el 2012, las encuestadoras le daban 20-30 puntos de diferencia a Chávez. En las últimas semanas, varias encuestadoras ligadas a Capriles comenzaron a construir el escenario de un empate técnico o de que Capriles puede ganar. Esto le da mucho aire a quien piensa que está muy cerca de ganar o que puede llegar a ganar las elecciones, y además les crea en sus propios votantes, en sus propios afiliados, simpatizantes, la sensación de que si no ganan hubo fraude. Pedro, Mariana Carvajal te saluda, ¿cómo estás? Bien, Mariana. Si pudieras resumir ¿cuáles son los aspectos que el votante de Chávez destaca para apoyarlo, para seguir apoyándolo después de tantos años en el gobierno? ¿Qué puntos señalarías? Los que hacen a los problemas irresueltos en gran parte de América Latina: salud, educación, vivienda. Han organizado un sistema sanitario impresionante para gente que no tenía acceso a la salud, por supuesto con la participación importante de Cuba, que mandó muchos médicos, algo muy utilizado por supuesto en un discurso muy macartista por parte de la oposición. Ayer, en la última entrevista que dio Capriles, dijo claramente: el que vota por Chávez vota por Fidel. Palabras textuales. Meten miedo con lo que significa Cuba. Y Cuba todavía a un sector importante de la población, en Venezuela, en la Argentina, es el demonio. La educación, acá han llevado adelante campañas alfabetizadoras muy importantes, el acceso a la educación universitaria que muchos sectores de los más pobres no tenían, y construcción de viviendas que todavía falta muchísimo, pero que se ve incluso en el centro de Caracas, lugares o que estaban abandonados o que fueron expropiados, que están construyendo viviendas para gente damnificada por inundaciones, por ejemplo, y para comer.
Hay gente que antes no comía en Venezuela. Según Chávez, hoy todos comen. Yo no sé si esto es exacto o no, pero hay mercados comunitarios que funcionan y aparentemente muy bien y que permiten que la gente tenga acceso a la comida a precios muy accesibles. Bueno, esto te da un panorama en un país donde yo recuerdo cuando Chávez ganó las elecciones en el diciembre del 98, yo las cubrí esas elecciones en su momento, se hablaba de que cerca del 80% de la población vivía en condiciones de pobreza. Pedro, Alfredo Zayat te saluda. En los últimos años hubo elecciones en América Latina, va a haber elecciones en América Latina, en otros países. ¿Por qué esta elección de Venezuela es más importante que las otras? ¿Por qué genera más tensión y atención que las otras? Me parece que hay un elemento fundamental y es que Chávez es un generador de ideas, de propuestas y de proyectos como ningún otro presidente en América Latina. Gran parte de los proyectos que avanzaron en América Latina y principalmente en América del Sur tienen que ver con la intervención de Chávez. La Alianza Bolivariana, ALBA, la CELAC, la Comunidad Latinoamericana de las Naciones y del Caribe, sin Estados Unidos y sin Canadá. Chávez fue importante en la creación de UNASUR, el tema del Banco del Sur, Petrocaribe, para llevar petróleo a precio diferencial a varios países del Caribe. Y además, es verdad, es un país petrolero muy rico y Chávez contribuye económicamente también a diversos proyectos en América Latina que, por supuesto, es muy criticado por parte de la oposición. Chávez dice muchas veces de manera altisonante, en un estilo que tal vez les guste, cosas que otros presidentes latinoamericanos piensan pero no se animan a decir o no quieren decir. Cuando Chávez habló ante Naciones Unidas después de que hablara Bush, el presidente de los Estados Unidos, y dijera en su momento, acá huele a azufre, por lo que significaba Bush como una política guerrerista, yo estoy seguro que él reflejaba lo que muchos pensaban y muy pocos se animaban a decir. Este estilo confrontativo que tiene, con sus particularidades caribeñas, que son muy singulares de Hugo Chávez, le dan una característica muy importante. Entonces Venezuela en los últimos 10 años te diría que ha cobrado un lugar fundamental. Y agreguémosle a esto que Chávez fue crucial para evitar el gran proyecto que tenía Estados Unidos para la región, que era el ALCA, y que en Mar del Plata del 2005 se termina o se entierra, no se termina de enterrar, se entierra. Nosotros tal vez los que no han trabajado el tema del ALCA, los que no le prestaron atención, tal vez no lo recuerdan o no comprenden la dimensión de lo que era ese gran tratado de libre comercio que quería construir Estados Unidos para toda América, cuyo principal objetivo era beneficiar a empresas estadounidenses. Pedro. Eso, sin Chávez no se hubiera podido votar. Martín Jauregui, ¿cómo te va? Y la pregunta es del otro lado. ¿Cómo impacta en Estados Unidos que Jimmy Carter, que es un tipo que allá goza de simpatía, por decirlo así, esté certificando que es imposible prácticamente el fraude, que las elecciones, me tocó estar en el referendo del 2004 y estaba ahí y era siempre certificado que estaba todo bien? ¿Cómo impacta en Estados Unidos que justamente ven en Chávez el demonio prácticamente? Mira, la oposición a Chávez suele tener un discurso ambivalente respecto de Carter, porque no lo pueden criticar tan abiertamente. Entonces, lo que usan son voceros norteamericanos. Esta semana salió publicado el lunes un artículo de Roger Noriega, quien fue embajador de Estados Unidos ante la OEA y una persona muy influyente en los sectores republicanos de extrema derecha, que además dijo que Chávez se moría hace mucho tiempo a raíz de la enfermedad, que criticó muy duramente a Carter por apoyar a Chávez. Lo que no dijo Roger Noriega es que efectivamente Carter elogia el sistema electoral en Bolivia porque efectivamente cree que es un excelente sistema electoral. Hasta tal punto es bueno el sistema electoral acá que las internas que hicieron en la oposición este año para elegir a Capriles utilizaron el Consejo Nacional Electoral. O sea, usaron el sistema que desarrolló Chávez, porque acá hay algo muy contradictorio. Se acusa a Chávez de autoritario, dictador, y por el otro lado creó un sistema electoral formidable. Entonces es muy difícil criticarlos desde este lugar y criticar a Carter, y dicen que hay una cuestión ideológica, pero para eso necesita gente como muy frontal, al estilo de un Roger Noriega que te dice las cosas de manera burdas,
falseando datos de la realidad, y entonces la oposición muchas veces se toma de eso. Lo que pasa es que Carter es una persona que tiene a nivel internacional una muy buena imagen por lo que fue su presidencia, por el lugar que ocupa bien el mundo monitoreando procesos electorales. No es fácil demonizarlo a Jimmy Carter. Pedro, tenemos que cortar ya. Supongo que te tendrás que ir a seguir cubriendo. Jornada agotadora por delante, ¿no? Venimos cubriendo todo para armar alguna edición especial para Visión 7 Internacional. Y sin lugar a dudas, mañana 12:30 va a empezar nuestra comunicación desde Caracas. Vamos a hacer el programa en Caracas, en Buenos Aires. Y no se olviden que el domingo de la noche la televisión pública va a estar en vivo desde Caracas, espero transmitiendo los resultados. Muy bien. ¿Arriesgás algo? Juéguese. Mira, a mí no me gusta pronosticar. Yo digo, la gente siempre se pone muy ansiosa. Quiere tener el resultado antes que la gente vote. No, juguemos, jugando. No se entera nadie. Ahora, si uno tiene que tomar en cuenta la movilización gigantesca de ayer, que fue 5 o 6 veces superior a la de Capriles el domingo, y uno tiene que pensar que Chávez gana y por una buena diferencia. Bueno, señor, váyase a la playa después, ponete protector solar, que sos muy blanquito, te mando un beso y que te vaya bien. Un beso grande para ustedes, Cielo Plata. Gracias, Gracias por la onda. Muchísimas gracias. ¿Corte? Sí, bueno, ya venimos, tenemos de todo, así que no te vayas.